Va a tener un punto de cierre, si se quiere. Por lo menos la promesa de Donald Trump era que iba a ser de 3 a 4 semanas. Bueno, ya entramos en la cuarta semana. Por ahora no hay visos de cierre de esta situación de conflicto en Medio Oriente. Ya le damos la bienvenida a nuestro primer invitado, Darío Pirogowski, que es analista internacional y también analista en finanzas. Muchas gracias, Darío, por estar acá. Muchas gracias. ¿Hablamos efectivamente de una guerra energética? Sí. Es una guerra energética principalmente porque en realidad es como una guerra fría que hay entre Estados Unidos y China. O sea... El telón de fondo es ese. Exactamente, ese es el telón de fondo. Trump empezó con Venezuela, quiere Groenlandia, está también en Irán y esto de fondo es la guerra entre Estados Unidos y China por el petróleo y las tierras raras. La geopolítica es central acá. Exactamente. Cómo sí. se van alineando los diferentes países en base a estas dos grandes potencias. Por eso hablamos de un telón de fondo, Darío. Exactamente. Y aparte, el más perjudicado en esta guerra es China, porque China no tiene producción de petróleo. Estados Unidos es el primer productor de petróleo de shale oil del mundo, o sea que no tiene ningún tipo de inconveniente. A la Argentina le viene bien la suba de los precios del petróleo porque aumenta la exportación. Sí. El tema acá es el estrecho de Hormuz, que es por donde sale el 20 y pico % del petróleo de Medio Oriente, y la isla de Kar es el 91% del petróleo de Irán. Es un depósito que existe ahí. A ver, explícalo, Darío, no lo sabía. A ver, claro. ¿El 91% del petróleo iraní está en esta isla? Está en esa isla, sí. Es un gran depósito la isla. Sí. Y de ahí sale para los barcos que salen para todo el planeta. Entonces, por eso, seguramente este fin de semana van a atacar la isla, porque es el núcleo central que tiene Irán para seguir manipulando el precio del petróleo. La estrategia de Irán es hacer subir el precio del petróleo todo lo que pueda para generar caos en el mundo, subir los precios y generar un gran problema a Trump en Estados Unidos. Sí. Con el aumento de la nafta, la gente está disconforme y quiere que se termine la guerra. En un año electoral, además, ¿no? Totalmente. En noviembre tenemos las elecciones. Trump tiene muy poco apoyo ahora a la guerra, un 20 y pico %, a diferencia de Netanyahu, que tiene un apoyo muy importante del 70 y pico %. Darío, nos vamos a quedar en ese punto que mencionás porque es central geopolíticamente hablando, como bien decís, en el estrecho de Hormuz. Por allí pasa cerca del 20% del crudo que se exporta, pero siempre Hugo nos hace este recordatorio. No solamente los combustibles, no solamente el crudo y el gas, sino también algo central, y en esto sí nos ayuda a la Argentina, que son los fertilizantes, que son de origen fósil también, que son de origen ligado al oil and gas, ¿no, Hugo? Sí, Luciana, el 60% de la urea que consumió el campo argentino el año pasado, el 2025, provenía del Golfo Pérsico, pasó por el estrecho de Hormuz. Brasil también es un importantísimo importador de fertilizantes que provienen de aquella región. Obviamente esto va a impactar, ya lo están advirtiendo los organismos internacionales, están advirtiendo problemas en el precio de los alimentos hacia adelante, el costo de producción de los alimentos a nivel internacional, y obviamente la Argentina es uno de los principales productores de alimentos del mundo, así que esto nos va a impactar claramente en lo que tiene que ver con el año productivo del campo este 2026. Esto se traslada a precios indefectiblemente a través de los fertilizantes. Ahí estamos viendo la isla que nombraba recién Darío. Desde de Kar. Sí, Darío, quería preguntarte a ver si vos nos podés especificar. Decías que es como un reservorio, ¿no? Que por ahí... ¿Esto está dentro del estrecho de Hormuz también? Está dentro del estrecho de Hormuz, a pocos kilómetros de la costa iraní. Sí. Hay oleoductos que pasan por debajo del agua y llegan directamente a la isla. Y ahí es donde los barcos toman el petróleo y lo llevan al resto del planeta. ¿Quién controla esta zona ahora? Por ahora lo está controlando la Guardia Revolucionaria de Irán. Por lo menos hasta este fin de semana. Pero atención, porque respecto de esto hay novedades, porque Irán está generando lo que se llama, o ellos por lo menos hacen llamar, a partir de la Guardia Revolucionaria, como bien decís, Darío, digamos, habilitaciones selectivas a diferentes países para que puedan ir pasando, ¿no? Casi en cuentagotas. Hay que recordar que en el último tiempo más o menos han pasado unos 90 y pico de buques en un mes, cuando tengo entendido que eran 138 los que pasaban todos los días en ese mismo estrecho, es decir, de 138 diarios a
menos de 100 o unos 100 mensuales. Realmente es un cuello de botella muy importante. Y lo que está haciendo ahora, Darío, Irán justamente es ir permitiendo, como te decía, a cuentagotas, la posibilidad de que algunos países, como por ejemplo Japón, tengan la chance de hacer transitar por ahí sus buques, ¿verdad? Sí, y también China. Los aliados de Irán, o por lo menos los que no se oponen abiertamente a Irán, le están dejando petróleo. El tema es ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Esa es la gran pregunta, ¿no? Exactamente. Yo tengo unos gráficos que no sé si lo vamos a ver ahora o después. Vamos, que dale, puedo. Ahí los vamos a cargar, dale. ¿Qué dicen que? Unos gráficos que analizan lo que es el petróleo. O sea, ahí se denominan ETF. Sí. Los ETF son índices que marcan el valor promedio del petróleo de cualquier commodity en el mundo. Sí. Tenemos ETF europeos y ETF de Estados Unidos. Yo tengo, bueno, he traído los dos. Ya los vamos ahora cuando... Ahora los vamos a ver. Mientras tanto vamos a ir, si les parece, recapitulando la información. Acá está el primero de ellos, mirá. A ver, explícanos este grafo. Perfecto. ¿Ustedes ven ahí la línea naranja, amarilla que está en el tope del gráfico? Bueno, ese es el máximo volumen negociado del petróleo. ¿Qué quiere decir el máximo volumen negociado? O sea, el precio máximo al cual va a llegar el petróleo. Está tocando el máximo en estos momentos. Sí. O sea, que todos aquellos que están hablando de que el petróleo va a llegar a 150, 200 dólares, no saben de lo que están hablando. O sea, ¿te parece una proyección exagerada? Totalmente. O sea, está en el tope. En los próximos días el petróleo va a empezar a caer y va a volver a los precios preguerra. ¿Preguerra? Preguerra. ¿Por qué? Repetinos eso, Darío. Porque, bueno, ahí en el gráfico vemos que está en el tope. Estos gráficos son gráficos de 4 horas. Cada barrita son 4 horas. Sí. Hay otros que son diarios. Yo calculo que de acá a 10 días, que fue lo que había hablado Trump, de durar un mes la guerra, va a finalizar, o por lo menos va a haber un acuerdo por el cual va a bajar el petróleo, bajar el precio del petróleo. No sé cómo va a terminar, o sea, no sé si va a caer el régimen de los ayatolas o va a haber un acuerdo especie de Delcy Rodríguez en Venezuela, que sea la que maneje todos los intereses de Estados Unidos. O sea, sugerís que va a haber un acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Y un gobierno moderado de Irán, no los que están ahora. O sea, o caen los ayatolas o va a haber un gobierno moderado que es básicamente lo mismo, va a trabajar para Trump. El mismo modelo que Venezuela. El mismo modelo que Venezuela. Perfecto, vamos a sumar también que está en línea Alejandro Laurnagaray de Urquiza, es también analista internacional. Gracias por tu tiempo, Alejandro, te saludamos. Día 22 de la guerra y como analizamos aquí en el piso, ¿vos ves, como decía recién Darío, que el precio del petróleo puede quedarse en donde está hoy y tal vez bajar? ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto saludarlos a todos. Mirá, ya hace pocas horas Estados Unidos levantó, cosa que no hizo en las últimas décadas, levantó sanciones contra el petróleo iraní para que puedan aumentar las exportaciones de Irán de petróleo. A ver, el tema es que la cuestión, los problemas que hay hoy para el tránsito de petróleo no tienen solamente que ver con los ataques, sino tienen que ver con los seguros, con que las empresas deciden no ir ahí porque no tienen ninguna seguridad de que puedan realizar el acto de comercio, y eso está impactando, por supuesto, en los precios en todo el mundo y está impactando fuertemente también en los Estados Unidos. Bueno, acá lo vemos en Argentina, pero está pasando en todo el mundo. Sí es verdad a ver, hay una guerra y hay una guerra indirecta y una gran disputa por todos los recursos naturales en el mundo. Es una de las grandes disputas. Hay una disputa por los recursos naturales, por los polos terrestres, por el espacio exterior, hay una carrera armamentista, una carrera tecnológica. La disputa es global y hay un nuevo equilibrio de poder entre Rusia, China, Estados Unidos, bueno, Europa, hay que ver qué pasa. Digo, no hay una guerra abierta hoy a nivel mundial porque funciona la disuasión nuclear. Por eso las grandes potencias no se pelean entre sí, porque tienen armas nucleares y se temen la destrucción mutua asegurada. Pero, hay que ver, esto va a depender de qué deciden hacer Estados Unidos e Israel, porque Irán es la única herramienta. Irán no puede disuadir a Estados Unidos e Israel de que lo ataquen, pero la única herramienta que le puede servir de disuasión es generar esta situación de pico en los precios de petróleo, para que Trump, como estamos viendo que ya está diciendo, bueno, estamos por llegar al objetivo, bla, bueno, Trump se dice... Sí, que lo viene diciendo desde el principio, por otra parte, Alejandro, pero bueno. ¿Cómo? Digo que lo viene diciendo desde el principio, ¿no?
Sí, pero después salen los estrategas, sale Israel diciendo que va a ir hasta las últimas consecuencias, hasta que caiga el régimen, después que sí, que no. Trump juega, es una regla clara de la teoría de la estrategia, que es jugar al irracional, decir que bueno, voy a hablar, después no hablo, después los voy a bombardear como nunca, después termino en 3 días, y el efecto sorpresa en parte le viene funcionando en varias partes del mundo. Sí es cierto que Irán está en el top 10 de los países con mayores recursos naturales, no solamente hidrocarburos, sino hierro, carbón, uranio, minerales críticos. Es una joya de la corona, como lo es Venezuela, como lo es Groenlandia. Por eso digo, esto es una confrontación a nivel mundial para ver quién llega a la cúspide de acá a mitad del siglo, y China se está encaminando a llegar, ¿no? Estados Unidos quiere ralentizar, quiere frenar, quiere contener, es una estrategia de contención contra China para ver si puede frenar y darle a Irán, que era un país que había crecido mucho en influencia y en poder en la región. Esto es una lucha por el poder regional y global, ¿no? Eso, porque, Alejandro, vos enmarcás, espera, un segundo, vos enmarcás también, esta no es una guerra por la seguridad mundial, sino por recursos energéticos estratégicos. Esta es una lucha, es una guerra por recursos y es una guerra por poder y es una guerra por control y por dominio de la región. Acá, a ver, nosotros en la Argentina y en mucha parte del mundo nos han enseñado a ver el mundo solamente entre buenos y malos. Y acá hay una lucha por el poder. Acá Estados Unidos e Israel quieren dominar la región de Medio Oriente y quieren expulsar a Irán. E Irán había crecido mucho en influencia en Medio Oriente y en poder, y eso era una amenaza para los Estados Unidos y era una amenaza para Israel. Se perciben como enemigos íntimos estos países, y lo cierto es que quieren controlar, y lo ha dicho el primer ministro de Israel y lo ha dicho Estados Unidos, quieren volver a controlar esa región, sobre todo para disminuir también la influencia de China y de Rusia, ¿no? Sí. Acá son luchas por el poder, por maximizar las capacidades, y en este caso por, buscar destruir las capacidades militares de Irán para que deje de ser una amenaza como así lo perciben Israel y Estados Unidos, ¿no? Ahora, pero este es el nuevo equilibrio que se está jugando por medio del uso de la fuerza. En esta búsqueda de una suerte de nuevo orden y de nueva forma de distribuirse el mundo geopolíticamente hablando, Darío, ¿qué pasa, pensando otra vez, ¿no?, en lo que dice Alejandro, dentro de lo que es la zona de Medio Oriente? Porque Irán ha atacado buena parte de los países que son aliados de los Estados Unidos y de Israel, ¿no? Estamos hablando de los últimos ataques que han hecho en Kuwait. Y otra vez volvemos a la idea de la guerra energética. ¿Por qué? Porque se está atacando justamente refinerías, barcos, y se está atacando no solamente ya el estrecho de Hormuz, que pone un cuello de botella a toda esta cuestión, sino también infraestructura. No es lo mismo, o sea, el estrecho de Hormuz vos lo podés levantar mañana, sí, ojalá se llegue a un acuerdo, pero la infraestructura destrozada, destruida, va a llevar mucho tiempo volver a regenerarla. Por eso te pregunto, ¿qué impacto puede tener esto desde el punto de vista, por ejemplo, de la inflación mundial? Bueno, ahí hay varios temas que estuviste tocando. Sí. Primero, el ataque a los países sunitas, porque los musulmanes se dividen entre sunitas y chiitas. El lado chiita lo maneja Irán y tiene proxies como Hezbollah, como diferentes grupos como los hutíes, que estaban atacando en Medio Oriente, estaban atacando a Israel. O sea, no es solamente un tema económico, hay un tema militar acá también. Y religioso. Y religioso, fundamental, y de supervivencia. Israel está luchando por la supervivencia. Estados Unidos está luchando por un tema económico. Está bien. Son diferentes enfoques. Los países sunitas le tienen miedo a Irán, siempre le tuvieron miedo a Irán, por eso hicieron una alianza con Estados Unidos. No nos olvidemos que Arabia Saudita es el principal aliado de Estados Unidos en la región, tiene aviones F-35 al igual que Israel, y es el que controla el precio del petróleo a nivel mundial y del dólar, los famosos petrodólares, sí. Lo sostiene Arabia Saudita. Entonces, no es solamente Estados Unidos, Israel. Todos los países sunitas le tienen miedo a Irán por el potencial bélico que tiene. Y ahora lo estamos viendo, que están lanzando misiles para todos lados. Sí, completamente. Sí. Pablo. No, quiero contarte, estamos procesando la información, pero hace minutos acaba de ser atacada la ciudad de Dimona, donde se encuentra el conglomerado nuclear de Israel. Acaba de caer misiles y hay por lo menos 40 heridos. En un ratito te vamos a ampliar esta información de último momento que implica, por supuesto,
más de la guerra energética, en este caso Irán atacando el conglomerado nuclear israelí. Y le quería preguntar a Alejandro, que lo veíamos recién. Alejandro, ¿cómo ves que esto puede continuar? ¿Escala? ¿Se va hacia una transición a lo Venezuela? ¿Cómo crees que puede continuar este conflicto? A ver, la estrategia de cambio de régimen es histórica contra Irán desde 1979, no es nuevo esto, ni tampoco es que se levantó Trump y dijo, bueno, voy a ver qué hago con Irán. Estados Unidos históricamente desde el 79 tiene dos caminos, o vía negociada para limitar el desarrollo de armas de Irán y contenerlo, buscar debilitarlo, con estrategias indirectas, ataques cibernéticos, sanciones, etcétera, operaciones encubiertas, etcétera, etcétera, o el uso de la fuerza directa. Esas dos corrientes se fueron desarrollando a lo largo de las últimas décadas. Obama fue por la vía negociada, recordemos que había hubo un acuerdo con Irán para limitar el desarrollo nuclear, etcétera, etcétera, y con Trump ya se sigue la otra línea. Pero estas son estrategias que están escritas, planificadas por estrategas. Sí, no son es que, políticas de Estado en un punto. ¿Cómo? Son políticas de Estado en un punto. Pero que exactamente, no es que pues todo se presenta desde los personalistas, porque Trump, no es que Trump se levantó y diseñó una estrategia, son estrategias que están escritas desde hace décadas. El presidente toma la decisión, vamos por allá, vamos por acá, iniciamos el bombardeo o no iniciamos, pero está todo desarrollado por estrategas y gente muy formada históricamente, digo, no son improvisaciones. Después, en el campo de batalla y en la acción, bueno, ahí juega la estrategia del otro y ahí se van modificando. Por eso digo, no podemos saber en medio de la fricción de los combates qué puede pasar, pero bueno, uno querría creer, Trump ya tiene perdidas las militares, ya las tiene perdidas desde antes, ¿no? Desde antes de iniciado esta acción directa contra Irán ya la tenía perdidas, que hablaba de perder, aparte Trump no tiene reelección, ya está, pero yo querría creer, porque no podemos hacer futurología, porque va a depender que hagan los tres actores, sobre todo los tres más importantes en este conflicto, los que están directamente involucrados, pero uno intentaría creer o percibir que esto podría en los próximos días menguar un poco, sobre todo por el impacto de los precios del petróleo y por las distintas presiones y negociaciones que hay con todos los actores que se ven afectados por esto. Y cambio de régimen, por ahora no lo dudo mucho, es una estrategia a largo plazo, pero el armado institucional de Irán no es ni siquiera en Venezuela ni siquiera sacaron al chavismo del poder, no lo pudieron sacar, si tienen un régimen más afín ahora, pero está el chavismo en el poder, un chavismo soft, más pro-norteamericano, pero la República Islámica en sus instituciones, y esto hay que aclararlo por más de que le guste o no le guste a la gente, pero hay que entenderlo. Yo, de hecho, enseño sobre esto y hay que ser lo más objetivo que se pueda para entender. No es que está toda la gente, todo el pueblo iraní en contra de la República Islámica. No, o sea, hay un sector que apoya, hay un sector que no apoya, pero por más que estén matando y asesinando a ciertos dirigentes y líderes, el régimen institucionalmente se mantiene y se va a seguir hace manteniendo. 50 años, por lo pronto. Clarísimo. Claro. Alejandro, gracias por tu tiempo. Gracias por tu favor, tiempo. Un gusto. Un abrazo grande. Hasta luego. Darío, lo mismo. A ver, te cierro con esta pregunta para que finalices. ¿Cómo crees que va a seguir este conflicto? Bueno, como dije al principio, para mí esto se termina pronto. Veo que el precio del petróleo va a caer, con lo cual veo que va a haber una solución. No puedo decir cuál va a ser la solución, pero veo que en los próximos días esto se termina. Sí, se termina. Se termina. Gracias por tu tiempo, Darío, también. Por favor. Gracias. Vamos con esto urgente, dale. Atención, información urgente, te lo anticipábamos hace minutos.